Una entrevista es un modo de conocer que otro mundo es posible. Comienza la sección de entrevista de Viajeros Voluntarios Radio. Horas con 13 minutos, nosotros estamos de vuelta aquí a través de Viajeros Voluntarios compartiendo contigo una mañana muy especial. Les quería mencionar que estábamos justamente con Cristina Carrillo, ella es de España, de Madrid, va a hacer el lanzamiento de su libro que se llama Desnudando la Economía, Relatos para Gente Despierta. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Cristina. Muchas gracias a vosotros, Valentina, encantada de ser una viajera voluntaria hoy. Gracias. No sé si podemos tal vez apegarnos un poquito el micro, si lo puedes jalar, Cristina, para que podamos escucharte. ¿Así mejor? Ahí. Exacto, ahí estamos muchísimo mejor. Estupendo. Ahí te podemos ya escuchar. Bueno, justamente hoy estamos arrancando un nuevo formato de Viajeros Voluntarios. Habíamos tenido 2 horas de un programa de música, ahora estamos ya con un programa un poquito más formal. Pero, pues yo te quería mencionar que eres nuestra primera invitada en nuestro formato, en nuestro nuevo formato de 1 hora. Y bueno, te quería mencionar que estamos justamente hoy tocando el tema de la solidaridad en todo sentido, no solo en el aspecto económico, sino también en el aspecto humano, en el aspecto como sociedad, como países, el compromiso que tenemos sin duda como seres humanos para con los demás, para con la gente, para con quienes nos rodean. Y nos había llamado mucho la atención, Cristina, la forma en la que tú enfocas la economía a través de este libro tan interesante que sé que vas a lanzarlo en Amazon y aquí nos vas a dar la primicia de que ya tienes libres los derechos y todo. Te damos la bienvenida, Cristina. Cuéntanos acerca de ese libro que estás yendo a lanzar. ¿De qué se trata? Vale, pues por poner un poquito de contexto al tema, yo trabajé en España en la Comisión de Valores durante muchos años dedicada a la educación, lo que se llama educación financiera a nivel institucional, conseguir que las personas entiendan mejor cómo funciona la economía, el sistema financiero, con el aparente objetivo de tomar mejores decisiones económicas y tener un mayor bienestar en su día a día, aprovechando mejor sus ingresos. A la hora de la verdad, ¿qué ocurre? Pues que el sistema económico, el sistema financiero, tiene algunas luces y tiene muchas sombras. Y en general todos estos proyectos de educación financiera, de transmisión financiera, eran muy solemnes, muy académicos, muy tratando de explicar, eran en una palabra tremendamente aburridos. Entonces yo, que por razón de mi trabajo tenía que transmitir esos mensajes, llegué al punto de, bueno, es que si yo me aburro repitiéndolos, ¿cómo va a reaccionar las personas que los reciben? Y decidí darle un tono muchísimo más desenfadado, más desestructurado, más humorístico. Y así, cuando me vine a Argentina, empecé a trabajar en estos temas, pero ya por libre y sin ningún tipo de restricciones institucionales, transformé todos esos mensajes en los cuentos, mejor dicho, los relatos que están saliendo ahora. Qué bueno, sabemos que has hecho una analogía de alguna forma de los cuentos infantiles, de muchos cuentos infantiles en relación a la economía para que sea mucho más fácil de entenderla y mucho más fácil de explicarla. Es la idea. Así es que nos gusta muchísimo. Cuéntanos acerca de 2 cuentos que nos habías mencionado por interno. Habíamos hecho una previa con Cristina y nos había mencionado que hay 2 cuentos que sin duda se relacionan muchísimo con el tema del día de hoy que estamos tocando, el tema de la solidaridad. Cuéntanos acerca de Pulgarcito y de Blancanieves. Correcto. Te comentaba también que en el fondo todos los cuentos tratan de la solidaridad, pero por la parte negativa de alguna forma. Se trata de resaltar las consecuencias de la falta de solidaridad en el sistema económico actual, en cómo funcionan todos los agentes profesionales, los países, las decisiones que se toman a gran escala y que influyen en nuestro día a día y que en muchos casos, digamos, que perpetúan esa situación de falta de solidaridad. Pero sobre todo hay 2, como muy bien dices, el de Pulgarcito, por ejemplo, resumiendo brevemente, en el cuento Pulgarcito y sus hermanos son echados de su casa por sus padres porque no los pueden mantener. Siempre se ha comentado que los cuentos infantiles son buenos para la educación porque son bastante crueles en general. No, salvo Disney, los cuentos tradicionales de los hermanos Grimm, Andersen, etcétera, son sumamente crueles, pasan cosas espantosas a los niños y realmente los pones en contacto con la dura realidad de manera un poco brusca a veces, ¿no? Pues digamos que esa crueldad por el lado económico es la que
aflora en los cuentos. Entonces, por ejemplo, en Pulgarcito nos encontramos con que los padres de Pulgarcito hacen lo que están haciendo algunos países, recortar tanto los apoyos a la solidaridad entre sectores de población que tienen que marcharse de su casa, ¿no? Y luego en el caso de Blancanieves, ahí... porque los personajes están retorcidos a mi acomodo y al objetivo del mensaje. En el caso de Blancanieves, los enanitos no son simpáticos en absoluto. Blancanieves es una mujer muy preocupada por el medio ambiente y se encuentra viviendo con unos enanitos que se dedican a explotar minas a cielo abierto, con cero interés por la preservación del entorno y un objetivo exclusivamente lucrativo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo los cuentos están adaptados a preocupaciones que tenemos hoy día. Sin duda, como tú lo mencionas, tenemos muchísimas preocupaciones a nivel general, pero el área financiera es uno de los puntos en donde los seres humanos estamos más preocupados, porque sin duda a través del área financiera podemos sobrevivir en este sistema de vida. No estamos en un sistema en donde fluyamos a través de la naturaleza, a través de la agricultura, a través de tener nuestros propios cultivos. Estamos atados siempre al área económica. Entonces, al estar atados al área económica, nosotros buscamos siempre tener libertad. Y para tener libertad, una persona para poder hacer en esta realidad, en esta sociedad, pues lo que necesitamos es organizarnos bien con el dinero que tenemos, con el dinero que adquirimos. Entonces, ahí me parece muy interesante todas tus reflexiones y tus cuentos para poder conocer más a profundidad cómo los seres humanos podemos manejar bien las cosas y cómo podemos manejar el concepto de solidaridad desde un punto de vista sano. No una solidaridad paternal, en donde damos a la gente para que viva y se acomode, sino una solidaridad que haga que la gente se impulse a conseguir sus objetivos y llegue a ser lo que quiere ser. Sin duda, totalmente de acuerdo. Además es que, sin duda, el sistema financiero actual merece muchas críticas y tiene infinitas áreas de mejora, pero como bien dices, conocerlo es el primer paso, primero para manejarse en él de manera que el perjuicio para cada persona, para cada familia sea el mínimo, y luego para tratar de mejorarlo desde dentro, de una forma más eficaz. Y precisamente cuando hablas de que cada uno efectivamente cumpla sus objetivos, alcance sus sueños, el primer cuento, el primer relato adaptado fue el de La lechera, es la culpable de que exista este libro, que es un relato que es muy poco conocido en Latinoamérica, pero en España está en todos los libros de lectura de los niños. Desde nuestra más tierna infancia leemos la fábula de Esopo del cuento de La lechera, que básicamente el mensaje es: una lechera va con su cántaro en la cabeza para vender la leche al mercado y va pensando lo que hoy día llamaríamos una visualización de su plan de negocio empresarial. Pero mientras va distraída pensando que con el dinero que obtenga de la venta de la leche va a hacer esto y lo otro, va a ampliar su negocio, tropieza y se cae. Y la fábula es absolutamente aterradora, porque la moraleja es: déjate de tonterías, no te preocupes del futuro, limítate a hacer bien lo que estás haciendo hoy. Y realmente es aterrador, ¿no? Esa especie de resignación, de... No, en la vida está bien tener objetivos, tener expectativas. En el fondo, esa moraleja era cruel y además innecesaria, porque puede que hoy la leche se te caiga, pero mañana vas a tener más leche y tus planes van a seguir vigentes. Sí, es muy interesante cómo lo tomas, Cristina, esto de la lechera. Justamente, bueno, en Ecuador, te quiero comentar, sí se había difundido este tema de la lechera, y profundizar un poco en cómo los pensamientos negativos tratan de limitarnos, ¿no? Tratan de limitarnos a través de las fábulas, a través también del contexto. Muchísimas veces personas que nos rodean, nuestra propia familia, está tratando de que las personas asienten los pies en la tierra, que no puedan hacer su empresa, tal vez si es que tienen algún sueño muy grande, y esto es sin duda un limitante. Tú nos estabas hablando de la lechera. ¿Cómo tú cambiaste el cuento de la lechera? Pues digamos que la lechera efectivamente coincide más o menos con la fábula hasta el punto de que tropieza y se le cae la leche. A partir de ahí el cuento cambia por completo. Efectivamente, ella sabe que eso ha sido un aprendizaje, se ha dado cuenta de que llevar el cántaro al aire, y además un cántaro que se rompe con tanta facilidad, no es productivo, y entonces pone una fábrica de cántaros irrompibles, ¿no? Es, digamos, tomar los tropiezos de la vida de una forma que te lleve en alguna parte. De todas formas, totalmente cierto que el entorno más cercano muchas veces es el primero que nos impulsa a perpetuar la situación en la que estemos. Es lo que
que se llama ahora la zona de confort, o también, como dice el refrán, más vale lo malo conocido, que es una manera muy dura de vivir la vida. Pero también, volviendo un poco al tema del entorno más amplio, el propio sistema financiero de alguna forma nos mantiene apegados a esa necesidad. Por ejemplo, una cuestión que me parece particularmente preocupante y que también se refleja en uno de los cuentos, con además el problema que hemos vivido en España y en otros países con las burbujas inmobiliarias, es el del endeudamiento de las personas. Es decir, dentro de lo que es la persecución de los sueños, hay que tener mucho cuidado con digamos, ciertas ofertas del entorno que te impulsan a endeudarte y que al final estás aceptando lo que te toca con tal de pagar esos préstamos o de consumir, tal y como te sugiere el entorno, lo que les interesa a otros, pero no lo que te interesa a ti. Sin duda, los préstamos es doble cara, digamos así, porque podemos tratar de adquirir un préstamo para tener una inversión, pero al final no sabemos si es que esa inversión va a dar el resultado que nosotros requerimos, y al final estamos pagando por años una deuda de algo que ya lo consumimos, que ya lo hicimos, que tenemos nuevos planes, nuevos proyectos, y la deuda se mantiene. Y eso tal vez puede impedir que nosotros sigamos teniendo la libertad financiera que todos anhelamos. Eso es cierto, y de todas formas en la ortodoxia de la educación financiera, con la que yo soy muy crítica en general, pero que obviamente tiene algunos puntos salvables, está la diferencia entre las deudas buenas y las deudas malas. Efectivamente, una deuda positiva es una en la que consigues algo que es importante para tu bienestar, que se va a prolongar en el tiempo, o que, por ejemplo, si tienes un proyecto productivo de negocio y necesitas una financiación para arrancar, pues te puede permitir dar unos pasos que a lo mejor no logras de otra forma. Más preocupante y porque te incapacita para entrar en esa situación son los famosos préstamos al consumo para cuestiones que te hacen desear y que realmente pueden ser muy agradables, y no es cuestión de privarse y no disfrutar de la vida, pero realmente te tienen sumamente atado, ¿no? Por ejemplo, siempre se dice, si pides un préstamo para unas vacaciones, eso sí, que las vacaciones se quedaron muy atrás en el tiempo, y incluso es posible que hayas perdido ya los archivos, se corrompieron los archivos de las fotos que sacaste, pero sigues 3 años más pagando el préstamo, y con esa deuda, digamos, que te está impidiendo abordar otros proyectos que pueden ser mucho más emocionantes, más estimulantes para ti. Y es interesante poder conocer cómo a través de este tipo de situaciones vamos teniendo, como tú lo mencionas, las deudas buenas y las deudas malas, ¿no? Hay que saber en qué invertir, vamos a saber en dónde vamos a poner el dinero, vamos a saber cómo lo manejamos. Eso es muy interesante. También, pues nos habías hablado sobre estos cuentos infantiles que tú estabas manejando, y estamos tocando justamente el tema de la solidaridad, Cristina, y hablando de las deudas y en torno a las deudas. ¿Las deudas pueden ser solidarias? Las deudas pueden ser solidarias. Hay ejemplos hay muchos intentos que se han hecho de manejar las deudas de manera solidaria, como los famosos microcréditos. De hecho, le dieron el premio Nobel a Yunus por plantear este tema de créditos a personas a las que el sistema financiero formal jamás les concedería un crédito por considerarlos de alto riesgo o escasa solvencia. Puede ser solidario, y en algunos sitios ha funcionado extraordinariamente bien, en otros ha funcionado peor, porque como en todo en la vida, el concepto puede ser bueno, pero depende del uso que se haga de él, de cómo se lleve a la práctica, ¿no? Entonces sí, de alguna manera hay casos en los que ha permitido que comunidades pequeñas, comunidades artesanas hayan salido adelante, hayan evitado el abuso en la compra de productos, pero son proyectos que necesitan de un contexto, de un entorno y de un compromiso muy fuerte por parte de las instituciones para que no se vayan de las manos. O sea, sin duda este tipo de proyectos tienen que siempre tener una especie de directorio que vaya fijándose cómo va avanzando, porque son situaciones delicadas, especialmente si se trata de comunidades que quieren salir adelante, dejar de lado pues algunos procesos que los están empobreciendo, digamos así. Exacto. Y lo que buscan es salir adelante a través de estos créditos y digamos de alguna forma pueden cumplir con esos requerimientos para poder tener una vida más digna, más acorde con lo que ellos requieren y su familia y lo que son, ¿no? Entonces llegamos al punto de que sí existen deudas solidarias en este sentido, ¿sí? Yo diría que sí. Lo que ocurre es que parece importante tener en claro cuál es el objetivo de esas deudas solidarias. Y es que en un momento dado las personas sean realmente independientes, pero incluso independientes de ese sistema de deuda solidaria. Porque cualquier deuda, por muy bueno que sea el objetivo y el propósito, acaba siendo un compromiso que de alguna forma ata al deudor, ¿no? Entonces el objetivo incluso de los microcréditos es que esas personas en algún momento alcancen la independencia realmente
totalmente sin necesidad de estar sujetos a una deuda. ¿Cuáles serían los tiempos, por ejemplo, de una deuda normal? ¿No deberíamos excedernos de tanto tiempo? ¿Existe tal vez algún lineamiento para poder manejarse en eso? Yo diría que es un poco aventurado porque depende totalmente del caso y del entorno, del propósito, si es una cuestión personal para un proyecto, si es una cuestión que abarca ya más a una comunidad o a un grupo de población. Es difícil plantearlo, por eso estas cuestiones son tan difíciles, porque cuando una cosa funciona en un sitio se trata de replicar automáticamente y no funciona. Lo que ha funcionado en un sitio a lo mejor no funciona igual en otro, tienes que adaptarlo. Todo es caso por caso en este mundo, ¿no? Es parte del contexto. Totalmente, esa es la cuestión. Todo lo que tiene cada situación es el aquí, el ahora, la situación, la circunstancia, y juegan un montón de cosas de alguna forma para poder llegar a saber qué es lo adecuado y lo no adecuado. Ahora, la solidaridad en la economía, casos de solidaridad, por ejemplo, en la economía para las personas que nos están escuchando, ¿cómo podemos ser solidarios en torno a la economía, con los demás, con nuestra responsabilidad frente al otro? El otro día leía una noticia bastante curiosa, pero que responde totalmente a lo que es la realidad humana, ¿no? Decían, hay una empresa de fabricación de ropa deportiva en Estados Unidos que dice que en realidad los consumidores no estamos comprometidos con la solidaridad ni con la conservación del entorno, porque todos, digamos, tanto si hablamos de agricultura orgánica como de el café solidario que te venden en algunas cadenas o la ropa que está hecha en lugares donde se garantiza el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, es más caro que todo lo que se produce sin tener todas esas consideraciones. Y de alguna forma esta empresa echaba la culpa a los consumidores de que su conciencia social era insuficiente para comprender que los productos que se hacen de manera solidaria son más caros que los que no. Pero claro, no puedes echar la culpa al resto del mundo. Estamos hablando de personas que tienen una lucha diaria por llegar a fin de mes, que tienen unos recursos limitados, que tienen unos deseos y unas expectativas para el futuro de sus hijos. No puedes decirles que es que realmente tendrían que estar dispuestos a gastar más hoy. Es decir, una cuestión también que hay que tener muy en cuenta, que en los países anglosajones están empezando a tenerlo en consideración, es entender el mecanismo humano de toma de decisiones. Es la psicología por la que hace que en un día me gaste mi dinero en esto en lugar de hacerlo en lo otro. Y la solidaridad, digamos que bueno, lo que nos dice la psicología económica es que las personas tenemos dentro como dos hombrecitos. El hombrecito de la hora, que quiere satisfacción automática en este momento, y el hombrecito más racional, que mira al futuro y que es el que puede ser solidario. Por supuesto, cuando le preguntan a tu hombrecito solidario si estás dispuesto a pagar más, si te preocupa la protección de los derechos humanos, nuestro hombrecito solidario está totalmente alineado con esa expectativa. Pero el hombrecito del hoy tiene unas preocupaciones mucho más inmediatas y el hombrecito de hoy es el que gasta el dinero. Entonces es complicado, hay que conseguir el equilibrio entre y hay que entender también esa realidad. No es algo malo, es que nuestra sociedad, como bien decías al principio, es compleja y tenemos desafíos diarios que hacen que a veces nuestra solidaridad pues quede un poco en segundo plano. Y sí, justo tocas un tema interesante que es de la practicidad, ¿no? Muchísimas veces buscamos ser solidarios, buscamos ayudar y buscamos que las cosas se den, pero existe también la necesidad, ¿no?, de con cuánto contamos, de qué es lo que estamos haciendo. Ahora, yo lo que creo es que de alguna forma se deberían regular ya todo este tipo de situaciones, especialmente en el ámbito de la ropa. Sabemos que el 75%, por ejemplo, de la ropa a nivel mundial está hecha en fábricas en donde se abusa realmente de las personas que las confeccionan. Por ejemplo, casos en donde le paga a una persona para hacer un pantalón $1 y el pantalón lo venden en $80. Es un costo-beneficio que se lleva el productor increíble. Sí. Entonces nosotros no estamos viendo también ese aspecto. Lo que considero yo y que podríamos hacer siempre como seres humanos es poner un poco más de atención, ¿no?, en qué es lo que estamos comprando, porque existen marcas de ropa especialmente que no solo utilizan este tipo de trabajo, sino que los costos son elevados y nos dan un estatus, entre comillas. Entonces, si yo visto con una marca X, yo voy a
socialmente ser mucho más aceptada que si no visto con esta marca. Entonces lo que tal vez se busca un poco ahora romper es tal vez esta situación, ¿no?, de las marcas. Y coincide que las marcas más altas son las que utilizan esto. Tal vez las marcas más bajas sí estén trabajando de alguna forma un poco más relajada y los materiales no son tan de calidad, entre comillas, pero se está respetando, ¿no?, el trabajo de la gente. Pero que sean igualmente válidos, eso es cierto. Porque además ahí entramos en algo que es distinto de lo que yo comentaba antes, porque efectivamente cuando uno está dispuesto a pagar más por el estatus, por la marca, incluso a costa de saber que el proceso de fabricación, de producción ha vulnerado de principio a fin todos los derechos humanos, eso es diferente. De todas formas, también cabría suponer o cabe pensar que el tema de la solidaridad, claro, cuando hablamos de dinero automáticamente a todos lo primero que se nos viene a la cabeza son nuestras propias necesidades, pero hay otras muchas formas de avanzar hacia una economía más solidaria en la cual el dinero no es el primer factor. Por ejemplo, el intercambio de servicios entre profesionales es una manera que se está poniendo bastante de moda y es bastante práctica de colaborar unos con otros en el logro de los objetivos sin necesidad de estar trayendo el dinero siempre a primer plano. Es el trueque, digamos. El trueque de servicios. El trueque de servicios. Sí. También hay el trueque en torno a ropa también, a libros. Podemos tener otro sistema de intercambio comercial que no sea necesariamente el dinero. De alguna forma, tratar de buscar dinero de forma desesperada también es algo abrumador. Sin duda, lo que ocurre es que, y además conozco personas que están muy interesadas en este tema del papel de dinero del dinero en la economía, en nuestra propia psicología. Y sin duda tiene que haber otras formas de hacerlo, pero a veces uno se pone a pensar si eso no significaría empezar otra vez a repetir la historia, porque de alguna forma el dinero surgió con un objetivo, y es porque el sistema de trueques tenía limitaciones. A veces hay personas que sus servicios o sus capacidades o sus habilidades no son fáciles de intercambiar o no son fáciles de valorar. Es decir, el dinero surgió por un motivo. Entonces, a lo mejor podíamos resetear, partir de cero y empezar sin dinero haciendo un plan piloto y a lo mejor nos dábamos cuenta al cabo de 6 meses que necesitábamos algún tipo de unidad de cuenta, ¿no? Volvíamos a crear el dinero. Es difícil saberlo. Es difícil saber con esto del intercambio en la sociedad que tenemos, en donde de alguna manera necesitamos adquirir bienes, necesitamos adquirir servicios, sí, y tenemos que tener bien claro qué es cómo lo hacemos, ¿no? Y el dinero es una fuente que nos abre la puerta para poder adquirirlos. Ahora justamente estábamos hablando en un principio de la entrevista de la solidaridad que debemos tener. Pongamos, sí, la solidaridad económica, pero de alguna forma este tipo de solidaridad en donde enseñamos a la gente a labrarse su propio camino. No necesariamente tenemos que tener una solidaridad en donde les demos las cosas para que exista ese nivel de no diría yo un nivel de relax, sino tal vez de quedarse ahí y no avanzar, de esperar a retirar siempre la mensualidad que se les está dando, la zona de confort, como tú lo mencionabas, en donde estamos quedándonos siempre recibiendo lo mismo, y no tenemos ese ánimo para poder salir adelante y decir, bueno, de aquí me quiero mover, quiero salir adelante, quiero hacer mi propio proyecto. ¿Algún consejo que tú quieras darnos, Cristina, para esas personas que están en este momento en esa situación, en una zona de confort y que no se están moviendo, no están haciendo nada, están simplemente esperando a que algo ocurra y que algo cambie? ¿Cuáles serían los consejos que tú les darías? En primer lugar, soy extraordinariamente respetuosa con las personas que se sienten atascadas en esa situación, porque yo creo que todos en un momento u otro de la vida nos encontramos ahí, y algunos por muchísimos años, y a veces tiene que ocurrir algo que realmente te sacuda para salir de esa situación, porque la inercia y el miedo y el temor a lo desconocido es un motor humano extremadamente poderoso. Lo bueno es, por ejemplo, lo que estáis haciendo vosotros, aportar perspectivas, aportar información sobre otras formas de ver y hacer las cosas, sobre casos de éxito, de cómo es posible salir de ahí y luego yo creo que cada persona, o sea, normalmente el que está oyendo, por ejemplo, ahora os está oyendo en este programa es porque ya tiene esa inquietud. Cuando ya las personas tienen esa inquietud, acaban encontrando la manera o el gancho que les puede ayudar a salir de ahí. Yo creo que es bueno tener conciencia de que hay más de lo que nos han dicho, sobre todo, y además es una cosa que es lo que intentaba con los cuentos, me parece fundamental desarrollar el espíritu crítico, porque cuando dejas de aceptar las etiquetas que te pone tu familia, que te pone el entorno, y empiezas a cuestionar todo, es cuando empiezas a plantearte que hay más, que la vida te puede dar más de lo que te está dando.
Sí, de alguna forma el espíritu crítico y sumado también creo al agradecimiento, ¿no?, de cada situación que uno vive, de cada cosa buena o mala, siempre hay que estar agradecido, siempre traen algo, siempre nos dan una lección, siempre son maestros para nuestro aprendizaje en esta vida, y llegar sin duda al final, ¿no?, al final del camino, sabiendo que tal vez el camino es más importante que la misma meta, ¿no? Las vivencias, lo que uno va aprendiendo, lo que uno va recorriendo y todo ese bagaje que uno va teniendo a través de cada una de las cosas. Justamente hoy tocamos, Cristina, el tema de la solidaridad, porque nos llama muchísimo la atención cuando hablamos de solidaridad. Sí es importante, obviamente, si somos personas que tenemos y podemos compartir con los demás economía, podemos compartir compañía, podemos compartir trabajo, podemos compartir un abrazo, escuchar a una persona, cuando la persona esté triste tal vez un abrazo. Existen varios tipos de solidaridad que como seres humanos tenemos que plantearnos, y contigo queríamos justamente hablar sobre el tema de la economía, porque no creemos en esa solidaridad de regalarle a alguien que lo está necesitando, que también es bueno, porque hay personas que sí lo requieren y en el momento si podemos aportar con eso es perfecto, pero no tal vez hacerlo con una cierta regularidad para que esa persona se duerma, sino como una especie de apoyo también, ¿no? Como una especie de apoyo. Digamos que a lo mejor la palabra clave es hacerlo de manera consciente, porque efectivamente a veces hay gente como que dice, bien, cumplí, voy dando pesos a las personas que me parece que lo necesitan, pero efectivamente eso... Hay personas a las que les puede hacer sentir bien y entonces es perfecto, es correcto, pero muchos siguen, realmente eso no aporta nada a tu sensación de estar contribuyendo a la mejora general, ¿no? Hay mil cosas que se pueden hacer para demostrar la solidaridad. Es como decías, uno puede ser generoso con su tiempo, ser generoso con su atención, prestar más atención a lo que ocurre alrededor. Ahora, por ejemplo, hay muchos estudios en muchas universidades importantísimas sobre la felicidad, sobre cómo las personas pueden ser más felices. Y hay dos cosas interesantes. Una de ellas es, no tenemos que confundir la felicidad con la ausencia de problemas, que eso encaja con lo que tú decías antes. A veces los desafíos, los problemas son una manera de crecer y de avanzar. Y otro, que a veces un simple acto de amabilidad hacia un desconocido en la calle te genera una enorme felicidad. Es una manera gratuita, inmediata de ser solidario y de mejorar las cosas. Es sin duda un concepto de solidaridad. El concepto de solidaridad es muy extenso, muy grande, pero nosotros queremos justamente darle este enfoque distinto, ¿no? Una solidaridad real, una solidaridad sincera, una solidaridad que valga la pena. También el caso de empresas que hacen solidaridad, pero de alguna forma lo hacen por marketing social. Y es lamentable que se haya llegado a ese punto en donde lees libros sobre marketing social, en donde te dice que lo social es lo que más vende, así es que apuntes a eso porque con eso vas a llegar, porque eso levanta las fibras de la gente. Pero ¿qué es lo que está haciendo la empresa? Simplemente marketing social. No está comprometida, es la raíz, lo importante creo yo, ¿no? Si es que tú no tienes una buena raíz para hacer las cosas, si tú haces las cosas con una buena raíz, realmente quieres el bien de las personas, está perfecto. Pero creo que sin esa raíz está... pues de alguna forma otro tipo de interés, como que quiero que mi empresa salga como que está haciendo, ayudando a la gente, pero por otro lado estoy como empresa dirigiéndome hacia otro camino. Entonces como que la situación ahí no es tan... Por eso hablaba antes positiva. Tanto del espíritu crítico, y hay algunos de los relatos que hacen hincapié en eso, porque efectivamente es muy... somos muy... digamos que somos muy fáciles de manipular como sociedad y como personas, no porque seamos estúpidos ni muchísimo menos, sino porque las personas que hacen esto son verdaderos expertos, porque digamos que psicológicamente entienden cómo funcionamos. Y eso que dices es absolutamente cierto. Además existe el famoso y problemático efecto halo, por el cual cuando una empresa te cae bien por cualquier motivo tiendes a atribuirle unas bondades o ventajas que en realidad no tiene, y que a veces ni siquiera son sociales. Por ejemplo, hay marcas que con un patrocinio deportivo de un equipo que despierte pasiones son percibidas como extraordinariamente sociales, cuando en realidad en su día a día no hay mucho de social, ¿no? A lo mejor en su desempeño. Yo creo que de alguna manera, tocando este punto ya, Cristina, sobre lo realmente social y sobre lo que vale la pena, ¿no? Leyendo mucho en el caso mío a León Tolstoy, se puede conocer más acerca de la profundidad de la gente, ¿no? Y conocer en que realmente si es que uno tiene un camino que seguir, uno tiene que ser transparente con lo que uno quiere y transparente con lo que uno busca. Solo ahí uno puede llegar a tener una satisfacción personal, porque al final
Cuando no estemos en esta tierra no nos vamos a llevar ni las casas ni los carros, y en los últimos momentos de nuestra vida, como leíamos en una novela de Tolstoy, él hablaba acerca de que había sido un político famoso, había un personaje ahí, un político famoso, reconocido, y al final de sus días él se arrepentía de no haber amado a su esposa como debió haberla amado, de no haber querido a su hija estaba más preocupada en su boda que su padre muera, a su mujer no le interesaba nada sino el dinero, su gente más cercana le importaba quedarse con el puesto de él esperando a que muera. Entonces, al final de nuestros días, ¿con qué nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar realmente con lo único que nos queda es el amor que pudimos entregar en esta tierra, lo único que nos va a quedar es lo que pudimos entregar de forma natural y de forma real para los demás. Por eso la raíz es tan importante, por eso la raíz de lo que hacemos, de por qué nos movemos, es, creo yo, digamos así, lo más importante. Si tenemos una raíz equívoca, pues realmente podemos tener buenos resultados a nivel social, pero para nosotros no va a ser lo más positivo, no va a ser lo más adecuado. No. Sí, no, totalmente de acuerdo. El problema es lo que comentábamos antes, que el hombrecito que ve las cosas de esa manera, el que ve las cosas a largo plazo, suele pasar dormido la mayor parte del tiempo. Y la mayoría de las empresas funcionan por el muy corto plazo. Y ahí no hay preocupaciones por la raíz, por lo que... ten en cuenta que muchas de las malas prácticas que se están llevando a cabo hoy día van a tener a lo mejor no las estamos viendo las consecuencias hoy, pero no van a tardar mucho en manifestarse. Pero las personas que son responsables de esas prácticas hoy piensan que no les van a ver, que no las van a afectar, que lo que pase mañana va a ser algo que no les va a afectar de modo alguno. Y de alguna forma lo más triste sería el momento de muchas veces yo creo que hay gente a la que no podemos nunca saber qué es lo que hay detrás de cada uno, pero al final de nuestros días, digo, la conciencia propia es lo que va a hacer que nosotros podamos levantarse, pero más allá de todo, yo creo que también, por otro lado, es importante creer en las personas y creer en los seres humanos y creer en que todos tenemos esa parte de bondad, esa parte positiva. Simplemente tenemos que levantarnos y hacer las cosas correctamente, con amor, con ética, con solidaridad, como lo habíamos mencionado, y saber que este tipo de situaciones, como seres humanos, tampoco estamos exentos de algún momento formar parte de esto y estar en un lado o en el otro, pero lo importante es sabernos jugarla y tener una buena raíz, como lo mencioné anteriormente. Cristina, para finalizar la entrevista, ¿algo más que quieras mencionar en torno a esto, al tema de la solidaridad y la economía? La verdad es que yo creo que hemos tenido una charla bien interesante y que hemos tocado la mayor parte de los temas. Simplemente me gustaría, por resumir lo que hemos comentado, es importante pensar que somos más libres de lo que creemos. Como tú muy bien decías, somos esencialmente, estamos bien equipados para crear una sociedad mucho más solidaria, con mucha más esperanza de la que estamos viendo actualmente. Solo nos falta recordar eso, buscar personas que sean afines a nosotros y que transiten ese camino con el mismo espíritu, y dar pasitos pequeños. No se trata, como bien decís también en la entrada, de cambiar el mundo de un golpe, pero de empezar a caminar de la forma en que nos gustaría que fueran las cosas. Muchísimas gracias a vosotros, Cristina. Finalmente algo nos habíamos quedado pendiente. ¿Vas a publicar tu libro en Amazon? Coméntanos eso. El libro seguramente estará en Amazon la semana que viene y durante una temporada va a estar disponible sin costo. Entonces, cuando ya esté, os avisaré por si queréis comentarlo, si a alguien le apetece descargárselo. Sí, sería interesante para poder conocerlo y para que las personas que nos están escuchando puedan adquirir tu libro, que se va a llamar Desnudando la Economía, Relatos para Gente Despierta. Sí, y solamente por dejar claro que a pesar de que se basa en relatos infantiles, no son nada infantiles, es necesario tener cierta madurez para disfrutarlos, creo yo. Muchísimas gracias, a Cristina. vosotros. Nosotros así cerramos nuestro segmento de entrevistas. Tenemos un tema musical que queremos compartir con ustedes y ya regresamos con más de tu programa Viajeros Voluntarios. Yo prefiero un traje a una chupa de cuero, que la chupa ya está ahí de por sí. Y prefiero un portaaviones a un coche de cojones.